El destructor estelar clase Venator parecía casi diseñado para la Alianza Rebelde, un enorme portanaves de una era pasada que representaba a la República que esperaban restaurar, y que además estaba disponible si se sabía dónde buscar y tenían algunos créditos extra. La Alianza era conocido por utilizar otras naves capitales de la era de las guerras clon, como el crucero rebelde Providence o el Lucrehulk, pero no existen casos conocidos de que usaran el Venator, y eso es precisamente lo que analizaremos el día de hoy. ¡Disparen simultáneamente! Para responder a la pregunta de por qué la Alianza Rebelde nunca usó los destructores estelares, tenemos que entender su activo más importante, el X-Wing. El X-Wing era un caza hermoso e increíble, efectivo tanto contra naves capitales como contra otros cazas estelares. Estaba bien blindado, bien armado, era maniobrable y rápido. Sin embargo, tenía dos ventajas específicas que combinadas permitieron a la Alianza dominar al Imperio a pesar de tener una flota mucho más pequeña. La primera es obvia, el hiperimpulsor. A diferencia de los cazas TIE del Imperio, el X-Wing no necesitaban ser transportados hasta el campo de batalla, podían saltar al hiperespacio, realizar una misión y retirarse. Aunque muchas veces podían hacer esto, la diferencia clave del X-Wing era que podían operar de manera efectiva sin escolta de una nave capital, y esto se debía a su tecnología de sensores basadas en la fábrica Tech y a paquetes de especialistas aumentados alojados en el morro del caza. A diferencia de casi todos los demás cazas activos en la galaxia en este momento, incluidos todos los cazas de la Armada Imperial para la batalla de Yavin, esto permitía al X-Wing operar de forma independiente. Sus sensores realizaban un trabajo adicional en navegación, tácticas, comunicaciones y adquisición de objetivos. El X-Wing era tan eficaz porque, como nave multirol, podía entrar en combate, atacar a un destructor estelar, antes incluso de que se lanzaran los cazas enemigos y luego retirarse. Estos ataques de golpear y huir eran casi imparables para el Imperio al inicio de la guerra y dependían totalmente de la velocidad. Escuadrones de cazas con suficiente potencia de fuego para inutilizar una nave capital entraban al campo de batalla, evitaban el fuego enemigo, descargaban su armamento y simplemente se marchaban. En este tipo de misiones, un portanaves no solo no beneficiaba a la Alianza, sino que en realidad eliminaba su ventaja de tiempo, ya que tendrían que lanzar a los cazas desde la nave en lugar de llegar directamente al combate. Como ejemplo, durante el primer ataque a la Estrella de la Muerte, la Alianza llevó consigo un Lucrehulk, conocido como la Fortaleza AX, que fue destruido muy rápidamente por el superláser de la Estrella de la Muerte. Más aún, para cuando la Alianza había lanzado sus escuadrones de ataque, el Imperio ya había organizado sus defensas y pudo destrozar a los atacantes con pérdidas mínimas. Por supuesto, la mayoría de las flotas contrainsurgentes no tenían acceso a un superarma, pero aún así contaban con un poder de fuego abrumador a nivel de cruceros, haciendo que las naves de la Alianza fueran prácticamente inútiles en enfrentamientos directos. Esta realidad dictó la estrategia de cazas estelares de la Alianza, creada por Jan Dodonna. Antes de que Dodonna tomara el control de la estrategia de cazas, los rebeldes intentaron controlar territorios y atrincherarse tras armadas sectoriales y escudos planetarios, pero esto resultó insostenible. Dodonna reconoció la ventaja de los X-Wing con hiperimpulsor y entendió que eran la clave para socavar al Imperio y ganar batallas decisivas. Así, la Alianza se dedicó a interrumpir líneas de suministros y deshabilitar bases imperiales. Y esto no era algo ocasional. De hecho, los principales golpes ofensivos de la Alianza estaban impulsados por cazas estelares. Como gobierno sin estado, podían mantenerse móviles, evitando la necesidad de grandes naves capitales. Pero aunque la flota se basaba en cazas, no necesitaban portanaves. Estos no encajaban en el perfil de misiones de golpe y retirada. Normalmente, los cazas saltaban por su cuenta tras reposar en un sistema cercano o en ocasiones eran transportados de forma encubierta en naves disfrazadas. Obviamente, el Venator no encajaba aquí.
Su especialización en una función ya obsoleta hacía que la Alianza probablemente no la considerara seriamente. Más adelante, la doctrina militar de la Alianza sí cambió bajo el liderazgo de Mon Mothma y comenzaron a reunir naves capitales para reforzar su poder militar. En este punto, vemos la introducción del Rebelde 1 y otras naves capitales separatistas. Sin embargo, la batalla del espacio profundo de Vish fue devastadora. La flota rebelde fue prácticamente destrozada por el Imperio. Afortunadamente, la alianza fue salvada por los Mon Calamari, quienes anteriormente se habían separado del Imperio y ahora se rebelaban abiertamente contra Palpatine. Estos les proporcionaron nuevos cruceros que se convirtieron en la columna vertebral de casi todas las flotas rebeldes. Aquí es donde entendemos por qué la alianza eligió otras naves capitales en lugar de los Venators. Sabemos que el Imperio se deshizo de muchos Venators, por lo que si la Alianza realmente los hubiera querido, probablemente podrían haber conseguido algunos. Sin embargo, los cruceros Mon Calamari como los MC-80 eran superiores en casi todos los aspectos. Aunque el Venator era un portanaves excepcional, los rebeldes no necesitaban naves especializadas en transporte de cazas. Los MC-80 ofrecían una mayor supervivencia, mejor rendimiento general y aún podían transportar cazas si era necesario. Además, tras la devastación sufrida en Vish, a la Alianza Rebelde le habría resultado difícil asegurar Venators, y aún más justificarlo cuando estaban recibiendo cruceros Mon Calamari prácticamente gratis. A esto se suma que el Venator requería una tripulación enorme para cumplir una función que podía cubrirse de otras maneras. Por razones similares, los Lucre Hulk, salvo casos como el Fortaleza X, probablemente se usaban más como bases móviles que incluso auténticos acorazados. Incluso si los cazas de la Alianza no hubieran tenido hiperimpulsor, el Venator no habría sido una buena elección. Podía transportar cientos de cazas, pero gran parte de ese espacio habría sido desperdiciado. Era más eficiente utilizar naves que compactaran mejor sus recursos y destinaran el espacio extra a escudos o armamento. Si comparamos el Venator con el Providence, este último era más configurable, tenía mejor armamento, probablemente mejor defensas y un tamaño de hangar más razonable. Además, las grandes naves capitales eran relativamente raras y la Alianza prefería depender de corbetas, fragatas y cañoneras más pequeñas. Pero esta es solo mi opinión. ¿Tiene sentido esta teoría? ¿Crees que la Alianza sí utilizó Venators y simplemente aún no los vemos en el canon? Déjamelo saber en los comentarios. Gran parte de la información de este video proviene del libro de la Guía Esencial de la Guerra. Y bueno, gracias por ver el video y como recordatorio final, recuerda dejar alguna sugerencia para futuros videos. Y aunque veo muchas sugerencias, todas las tomaré en cuenta y saldrán sus videos en su debido momento. Hasta la próxima. Esto fue StarGeek 2187. Que pasen un buen día, tarde o noche. Que la fuerza los acompañe.